El último elemento del delito lo constituye la culpabilidad. La culpabilidad vamos a entenderla como la reprochabilidad del comportamiento, o sea, como que la conducta típica y antijurídica sea reprochable al autor. ¿Cuándo podríamos decir que será reprochable el comportamiento al autor? Le será reprochable en la medida de que el autor hubiese quebrantado la norma, es decir, hubiese realizado el comportamiento delictivo, la conducta que viola la norma, lo hubiese ejecutado en condiciones, en circunstancias que pudiese haber en sentido contrario, más bien, respetado el derecho. En otras palabras, es decir, si el autor violó la norma injustificadamente, pudiendo no haberla violado en el caso concreto, o sea, si él podía, en lugar de haber cometido el delito que cometió, de haber realizado el comportamiento típico y antijurídico que realizó, en lugar de hacer eso, se hubiera podido abstener de ejecutar ese comportamiento, o tratándose de un delito de omisión, hubiera podido realizar la conducta que se esperaba de él, en las condiciones, en las circunstancias que se encontraba, esa persona será culpable. El juez dirá, bueno, yo te voy a reprochar este comportamiento, es decir, te reprocho y te castigo con una pena, ya que tú serás culpable del delito que cometiste. O sea, la culpabilidad, entonces, como la vamos a estudiar, es un juicio de reproche que se le hace al autor en razón del comportamiento típico y antijurídico que realizaba. Es decir, el injusto el injusto cometido por el autor, el injusto realizado por el autor, será culpable en la medida que ese comportamiento en que constituye el injusto sea reprochable para el autor, y será reprochable en la medida de que con un conjunto de valoraciones que voy a explicar a lo largo de este tema, es decir, el juez pueda decir, momentico, yo te podía exigir a ti, o yo se podía exigir a esta persona una conducta distinta, un comportamiento distinto a aquel comportamiento, que realizó. ¿Cuál fue ese comportamiento que realizó? Bueno, el haber ejecutado un hecho típico y antijurídico. O sea, la culpabilidad es entonces el último eslabón que debe cumplirse, el último requisito que debe cumplirse antes de imponer una pena. Si no hay culpabilidad, no se podrá imponer una pena, pero eventualmente, dependiendo del caso, por ejemplo, si se trata de un inimputable peligroso, como ya sabemos, en el caso de un inimputable peligroso, se podrá imponer a la persona una medida de seguridad, es decir, otra forma de sanción penal, pero esa sanción penal se fundamentará en la peligrosidad que tiene esa persona y no en la culpabilidad. O sea, una cosa, como les he dicho, entonces es la culpabilidad, otra cosa es la peligrosidad como el fundamento de las sanciones penales. Las medidas de seguridad se basan en la peligrosidad criminal, o deben basarse en la peligrosidad criminal del autor, es decir, la peligrosidad demostrada por la comisión de un hecho típico y antijurídico, por un hecho que es de carácter delictivo, mientras que las penas se fundamentarán en la culpabilidad del autor, en la culpabilidad respecto de qué, respecto de un hecho que típico, antijurídico, es decir, una conducta que vulnera una norma de una regla de comportamiento y que además no se encuentra justificada por el ordenamiento jurídico. Es decir, el presupuesto de la culpabilidad, como he venido explicando, será siempre entonces la realización de un comportamiento, de una acción típica y antijurídica, de un injusto. Y la pena presupondrá a su vez ese injusto, pero al cual deberá añadirse la culpabilidad del autor. En cuanto al principio de culpabilidad, fíjense, la culpabilidad como elemento del delito, claro, se vincula con el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad como elemento del delito es una consecuencia del principio de culpabilidad. No podemos confundir principio de culpabilidad con la culpabilidad como elemento del delito. O sea, una cosa es de que para que haya delito
deba poder reprocharse el comportamiento al autor que sí, en comparación, una cosa pues es la culpabilidad, como digo, como elemento del delito, en comparación con lo que es el principio de culpabilidad, que es una regla, una directriz básica del derecho penal de un Estado de Derecho, que, bueno, que exige que exista, entre otras cosas, exige que exista un vínculo, un nexo psicológico entre el hecho y el autor para poder imponer un castigo, para que pueda haber responsabilidad penal. Usted dirá, bueno, profesor, pero ¿eso qué tiene que ver con la culpabilidad? Bueno, porque para reprocharle a una persona su comportamiento, eso siempre de una manera u otra va a presuponer que en ese comportamiento, entre ese comportamiento y el autor exista un vínculo, un nexo psicológico. O sea, si no hay un vínculo, un nexo psicológico entre el hecho y el autor, pues entonces no podría haber un reproche. O sea, la culpabilidad como elemento del delito presupone el respeto del principio de culpabilidad. Incluso recuerden ustedes que el principio de culpabilidad también va a tener como consecuencia no solamente esto de la prohibición de la responsabilidad objetiva, de la prohibición por el mero resultado, la exigencia de que haya dolo, de que haya imprudencia, de que exista un vínculo psicológico entre el hecho y el autor, sino que también el principio de culpabilidad, entre otras cosas, tiene como consecuencia el que la pena deba ser directamente proporcional al grado de culpabilidad del hecho, es decir, al grado de reproche que pueda tener el comportamiento en cuanto al autor en el caso concreto. Es decir, la culpabilidad puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo, repito, de las circunstancias del caso concreto. De repente, es decir, por ejemplo, una persona que actúe con intención y que además realice el hecho bajo condiciones como la alevosía o que por motivos fútiles, por motivos innobles, un homicidio, por ejemplo, que actúe con ensañamiento. Bueno, una persona en esas condiciones va a ser más culpable, va a ser más reprochable su conducta, y eso implicará una mayor sanción. Entonces, el principio de culpabilidad, lo que quiero destacar es que el principio de culpabilidad de alguna manera demarca el sentido de lo que es el concepto de la culpabilidad como elemento del delito. Es decir, el concepto de culpabilidad como elemento del delito es una consecuencia, o sea, la exigencia de la culpabilidad como elemento del delito constituye una consecuencia del principio de culpabilidad, es decir, que no es lo mismo, insisto, principio de culpabilidad que culpabilidad como elemento del delito. Ahora, en cuanto al concepto de culpabilidad, claro, yo les estoy dando una noción de la forma en que considero debe entenderse la culpabilidad, pero recuerden ustedes que las palabras son como vasijas. Es decir, y entonces una palabra puede tener distintos contenidos, así como puede tener distintos contenidos una vasija o un vaso. O sea, yo puedo poner en un vaso, en una vasija, agua, en otro refresco, en otro licor, y siempre serán vasijas, serán siempre vasos. Bueno, igual ocurre con las palabras. Entonces, recuerden, bueno, así como ocurre con la tipicidad, con la antijuricidad y con la culpabilidad, pues distintos son los contenidos, los significados que se le pueden dar a esas expresiones. Igual ocurre también con la culpabilidad. Es decir, que lo que yo sostengo aquí, que es la culpabilidad, es simplemente una visión, un enfoque, uno de los distintos contenidos que puede darse, uno de los distintos significados que puede dársele al término, que puede dársele a la palabra, y que bueno, que eso no obsta que haya otros sentidos, que se le puedan haber dado otros significados, o que se le otorguen unos significados distintos al que yo he sostenido hasta el momento, que de todas maneras les debo decir que es el planteamiento, podría decir, más aceptado, es el tradicional, el de considerar, repito, a la culpabilidad como un juicio de reproche, como reprochabilidad de la conducta. Ahora, que la reprochabilidad se entienda que contiene, o que tiene unos componentes distintos en algunas posiciones teóricas de lo que yo voy a señalar, bueno, eso es otra cosa, pero en el sentido, puede decir, más amplio, bueno, quizás la mayoría de los autores en la actualidad consideran que
que el concepto de culpabilidad es reprochabilidad o da a entenderse la culpabilidad como un juicio de reproche en contra del autor, independientemente, repito, de los componentes que se considere deben integrar ese reproche, o sea, cuáles son los requisitos que deben constatarse para hacer ese reproche, para decir que la conducta es reprochable. Entonces, por eso es que vamos a estudiar la evolución del concepto de culpabilidad para ver, bueno, cómo llegamos al concepto que estoy manejando de culpabilidad como reprochabilidad. O sea, vamos a ver la culpabilidad en el causalismo, como vamos a ver la culpabilidad en el finalismo y bueno, también de una manera u otra la culpabilidad en el funcionalismo, pero bueno, yo creo que aquí lo importante es saber que la posición, repito, mayoritaria es la de entender a la culpabilidad como reprochabilidad, lo que puede haber diferencias en cuanto al sentido, al significado que se le da a ese concepto, a esa reprochabilidad, es decir, los componentes que integrarían el juicio de reproche en que consiste la culpabilidad desde el punto de vista del derecho penal. Mire, un punto que aparece aquí es el de la culpabilidad y su relación con la libertad. Bueno, tradicionalmente se considera que el concepto de culpabilidad dependería de la libertad de las personas. Dependería de la libertad, ¿en qué sentido? Del libre albedrío. Bueno, en el sentido de que si la culpabilidad es un reproche por haber hecho aquello que está tipificado como delito y que no está justificado, pudiendo no haber realizado esa conducta, sino más bien una conducta conforme a derecho, bueno, un concepto de culpabilidad sí pareciera que partiese de que el hombre es libre de tomar decisiones con relación a si delinque o no delinque, si viola la norma o no quebranta la norma en el caso concreto. Es decir, que si uno entendiese que el hombre está determinado a realizar determinados actos, como por ejemplo un delito, pues entonces claro, este concepto de culpabilidad que he mencionado pareciera perder un poco de base, un poco de sentido. Y perdería un poco de sentido porque si la persona está determinada es que no podría actuar de una manera distinta a la manera que actuó y por lo tanto, bueno, se deshace de alguna forma el sentido de la culpabilidad como reproche. O sea, si usted no podía actuar sino de la manera que se actuó, pues a usted lo que habría más bien que aplicarle una medida. O sea, usted, amor, es un enfermo, sí, pero todas las personas entonces serían de alguna manera unos enfermos, o todas las personas que delinquiesen serían unos enfermos, a lo que habría que aplicar medidas de seguridad. Es decir, la noción de culpabilidad como reproche, repito, bueno, tradicionalmente se ha entendido, para la mayoría se ha entendido como al que está vinculada directamente con la libertad del hombre, con entender que el hombre es libre. En los actuales, y por eso hay quienes han criticado el concepto de culpabilidad severamente, entendiendo de que bueno, que si la libertad no se puede demostrar, pues entonces la culpabilidad perdería pues su sentido. El problema es ese, de que el hombre sea libre, no se puede demostrar, realmente no es algo demostrable, que el hombre realmente tenga esa capacidad de autodeterminación, pero tampoco se puede demostrar que no sea libre. Entonces, claro, allí es donde se plantea esta discusión. Incluso hay estudios de la moderna neurociencia, da a entender con sus estudios de que el hombre no es libre, de que el hombre realmente, o sea, que todo acto que realizamos, es decir, ya está decidido por anticipado y que por lo tanto, es decir, lo que el hombre piensa que es libre, pero que realmente no es libre. Eso sería la conclusión. No voy a explicar los estudios que se han hecho a este respecto, pero bueno, las modernas neurociencias apuntan por el camino de que el hombre no es libre. Sin embargo, esto, claro, en el derecho penal tendría, consecuencias funestas, gravísimas, porque podría sentar las bases de un derecho penal de medidas de seguridad basado en la peligrosidad de las personas, de quién es más peligroso, menos peligroso, y no un derecho penal basado en la culpabilidad, en la responsabilidad por el hecho que tiene cada quien y que se basaría, repito, en la libertad. O sea, yo te castigo a ti con
una pena porque tú manifestaste tu libertad en un sentido contrario a las normas del ordenamiento. O sea, esta idea es la que se considera debe sustentar en un Estado de Derecho el concepto de culpabilidad y la imposición de castigo. Pero esa idea se perdería su validez, se deshace esta idea en la medida que se diga, bueno, se dijese que el hombre no es libre y que el hombre está determinado a actuar. Esta discusión sobre el libre albedrío, entonces, bueno, ha tenido desde siempre sus consecuencias, sus efectos en el derecho penal, y bueno, la mayoría de los autores, por ejemplo, Carrara decía, bueno, mira, yo parto de la libertad del hombre y no voy a entrar en la discusión sobre el hombre es libre o no es libre, yo parto de la libertad del hombre, decía Carrara. Hay autores, bueno, en la actualidad, que más bien incluso tratan de desvincular el concepto de culpabilidad de libertad, le entienden como un reproche, pero entienden que no es determinante el que no se pueda demostrar la libertad para decir que el reproche es el fundamento de la pena, o sea, es decir, que la culpabilidad ha de entenderse como un juicio de reproche y que ello sería pues el fundamento del castigo y que la pena debería ser proporcional al grado del reproche. Entonces, o sea, por ejemplo, hay autores como Schunemann que dicen, bueno, el hombre puede ser que no sea libre, en realidad, que tengan razón las neurociencias, pero que eso, bueno, o sea, si el derecho penal de una manera u otra es una ciencia social, pues si el hombre se cree libre en la sociedad, pues entonces esa creencia, esa convicción que tiene el hombre de ser libre, eso debe servir de base ya para que el derecho penal haga sus estudios y bueno, para que el concepto, por ejemplo, conceptos como el de culpabilidad puedan aceptarse, admitirse, independientemente de que desde el punto de vista estrictamente científico el hombre no sea libre. Pero el hombre se considera libre, que se considere libre, eso será suficiente, bueno, ya los fines de establecer conceptos, categorías como la culpabilidad. Entonces, bueno, yo creo que la discusión en todo caso se va a mantener de si el hombre es libre o no es libre, y lo importante, bueno, yo sí creo que es que se conozca, que ustedes, bueno, como estudiantes sepan que el concepto de culpabilidad se ha discutido su validez, sobre todo se ha criticado inclusive su validez por considerar que se fundamenta en algo que es indemostrable, como que es que el hombre es libre, libre en el sentido de decidir realizar un acto en un momento determinado bajo ciertas circunstancias, o no haberlo realizado, o decidir no haberlo realizado también en esas mismas condiciones o circunstancias. Entonces, es decir, algo en todo caso que siempre uno podrá poner en duda es si realmente se puede demostrar que el hombre no es libre. Hay algo, bueno, repito, las neurociencias, algunos estudios apuntan a que sí se puede demostrar que el hombre no es libre, y bueno, ese tema habrá que profundizar sobre él para poder tomar una decisión definitiva sobre este tema. Pero mientras tanto, bueno, es decir, el derecho penal de un Estado de Derecho se construye sobre la culpabilidad, y la culpabilidad, más allá de si el hombre es libre o no es libre realmente, vamos a seguirla nosotros entendiendo, bueno, como el fundamento de la pena, o sea, la culpabilidad como el fundamento de la pena, o que las penas se han de fundamentar en la culpabilidad del autor, es decir, que para que haya delito necesariamente se requerirá la culpabilidad. Mire, en cuanto, bueno, a cómo evolucionó el concepto de culpabilidad, es decir, en la teoría del delito, bueno, yo creo que respecto a esto cabe hacer la distinción entre la llamada teoría psicológica de la culpabilidad y la teoría normativa de la culpabilidad. La teoría psicológica de la culpabilidad es la posición que asumió el causalismo clásico, o sea, el sistema causalista clásico, o sea, en la evolución de la teoría del delito, repito, es la tesis que asumió el causalismo clásico. De acuerdo a la teoría psicológica de la culpabilidad sería pues un vínculo, un nexo psicológico entre el hecho y el autor. Por lo tanto, en la medida de que una persona haya actuado con dolo, con imprudencia o con preterintención, si entendemos que la preterintención es algo distinto, es decir, en la medida que una persona haya un vínculo, un nexo, una conexión entre ella y el hecho, es decir, entonces existiría culpabilidad.
Esa sería la tesis asumida por la teoría psicológica de la culpabilidad. Es decir, la de que la culpabilidad es simplemente un vínculo. O sea, en la medida que usted actúa con dolo, si usted actúa con dolo o imprudentemente, habría ya elementos suficientes para decir que usted es culpable. O sea, la culpabilidad se basa entonces simplemente en lo que usted quiso o en lo que usted se representó. Si usted se representó cometer el hecho y producir el resultado, pues usted será culpable de ese hecho. O si hubo imprudencia en el caso concreto, usted también tendrá pues culpabilidad, pero desde el punto de vista imprudente. Recuerden ustedes que, bueno, además que los sistemas causalistas clásicos y neoclásicos, los causalistas, consideraron que el dolo, la culpa eran elementos de la culpabilidad. Entonces, por lo tanto, en la medida de que usted, insisto, tuviese dolo o tuviese culpa, pues eso, además de evaluarse en la culpabilidad, esta teoría, la teoría psicológica, consideraría que eso sería suficiente, que hubiese dolo, hubiese imprudencia para que pudiera afirmarse ya la existencia de culpabilidad. Sin embargo, esta teoría psicológica, se criticó severamente porque los autores de la época hicieron la siguiente reflexión. Oye, mira, hay casos en los cuales una persona, debería castigársele, a pesar de que no existiese una vinculación psicológica con el hecho. Es decir, hay ciertas hipótesis en que podría no haber una vinculación psicológica, no existir una vinculación psicológica, y a pesar de todo, uno decir, oye, mira, esta persona tiene que ser castigada. Y con esto, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los casos de la llamada imprudencia o culpa inconsciente o culpa sin representación. Recuerden ustedes que en la culpa sin representación o en la imprudencia sin representación o inconsciente, el autor no se representa, ni siquiera no le pasa por la mente la producción del resultado. Pero el resultado se produce y resulta que el hecho fue realizado en condiciones que esa persona podía haber conocido, podía haber sabido que ese resultado se podía producir. Es decir, que era posible que se produjese el resultado. O sea, yo me represento la posibilidad de que si sigo manejando a 150 kilómetros por hora, atropelle a una persona porque estoy borracho, etcétera, etcétera. Me represento la posibilidad. Entonces un momentico, y resulta que se produce el resultado. Bueno, eso es dolo. Ahí no habría ningún problema. Ahora, pero resulta que podría ser también que yo vaya manejando esa velocidad y no me pase por la mente. No me pase por la mente de ninguna manera que pueda atropellar a alguien. Y después al final lo atropello. Bueno, eso es lo que sería un caso de culpa inconsciente. En la culpa inconsciente yo no me represento el resultado, pero podía habérmelo representado. Oye, cualquiera se puede haber representado de que ir 150 kilómetros por hora en una vía urbana borracho pueda causar pues un accidente y pueda morir una persona como consecuencia de ello. Cualquiera se lo podría representar. Un buen padre de familia, una persona diligente, evidentemente se lo hubiera representado. Entonces, ¿qué pasa? Que en un caso como este, la teoría psicológica diría, bueno, que al no haber vinculación psicológica, no debería haber culpabilidad, pero más bien lo que se dice en derecho penal es que una persona en estas condiciones tiene que ser responsable, a pesar de que de un punto de vista natural no haya una conexión psicológica con el hecho. Desde el punto de vista jurídico se imputa subjetivamente el hecho al autor, precisamente porque podía haberse representado la producción del resultado, pero la teoría psicológica de la culpabilidad pues no llegaría a esa conclusión, porque es una teoría naturalista, es una teoría que parte de la base de que culpabilidad es simplemente que usted tenga una conexión psicológica o no la tenga con el hecho. Usted no es culpable si no hay conexión psicológica, ya sea a título de dolo o a título de imprudencia. Otra crítica a la culpabilidad, entendida en un sentido psicológico, es que hay casos en los cuales podría haber una vinculación psicológica, todo lo contrario de la anterior, pero a pesar de ello la persona no ser responsable. Y esta teoría no podría explicar esos casos. Por ejemplo, fíjense, aquí hemos ya hablado del estado de necesidad disculpante.
¿Qué ocurre en el estado de necesidad disculpante? Bueno, que el autor se encuentra en una situación de peligro grave, inminente para su persona y para salvar un bien jurídico personal, su vida o la de otro, o su integridad personal o la de otro, sacrifica el bien jurídico de un tercero para, repito, para salvar, siendo claro que no puede actuar de otra manera, de otro modo, tal como lo expliqué en la clase correspondiente. Bueno, fíjense, en un caso como ese, cuando hay un estado de necesidad, oye, la persona, entre la persona y el hecho habrá una vinculación psicológica. Es decir, yo quiero sacrificar. El caso de la tabla de Carneades que mencioné yo, de los náufragos, que un náufrago mata al otro náufrago para quedarse con la tabla y de esa manera salvar su vida del peligro grave inminente de un naufragio. Bueno, en ese caso, ese náufrago quiere matar al otro náufrago, lo desea matar. Hay una vinculación psicológica. Sin embargo, hay razones, hay motivos para eximir de responsabilidad a esta persona y decir, mira, no hay culpabilidad, no es culpable, a pesar de haber tenido una vinculación psicológica. O sea, estos dos ejemplos que he dado, son los que de alguna manera destruyeron el concepto de culpabilidad basado en la teoría psicológica. O sea, esta teoría psicológica de la culpabilidad que se sostuvo en el causalismo clásico, von List, Belling, bueno, esto fue abandonado y luego, bueno, surgió la llamada teoría normativa de la culpabilidad. La teoría normativa de la culpabilidad, bueno, lo que trata es de entender a la culpabilidad precisamente como un reproche que se le hace a la persona. O sea, es decir, el concepto de culpabilidad se va a deducir de la norma, del contenido de la norma en relación al autor, al sujeto, a lo que él pudo haber realizado o no realizó, en el caso concreto, pudiendo haber realizado. Es decir, pudo haber respetado la norma o no pudo haber respetado la norma en las condiciones en que se encontraba el autor en el momento del hecho. Esas son las reflexiones que se harán con la teoría normativa de la culpabilidad. O sea, la teoría normativa de la culpabilidad es la que sirve de base para decir que la culpabilidad es un reproche. Es un reproche que se le hace al autor por no haber respetado la norma, encontrándose en condiciones, en circunstancias en las cuales podía respetar la norma. Oye, resulta que ese sujeto, el náufrago, él estaba en condiciones, en circunstancias que podía respetar la norma. Bueno, uno podría decir, no estaba, porque si hubiese obedecido la norma, pues entonces habría muerto porque habría muerto ahogado por no tener la tabla. El otro náufrago es el que se quedaría con la tabla. Entonces, esta persona no será culpable por esa razón. Puede ser que exista vinculación psicológica, es posible que haya vinculación psicológica, pero eso no será suficiente para que haya culpabilidad, sino que además de la vinculación psicológica que pudiera haber o que pudiera no haber, pues hay que hacer un juicio de valor con relación a qué podía esta persona, el autor, qué podía haber hecho con relación al deber jurídico que tenía, ya sea de actuar en un sentido o de abstenerse de actuar. Si la norma me dice, te ordeno no matar o te prohíbo matar, bueno, en el caso concreto, ¿podía obedecer la norma o no podía obedecer la norma el autor? Esa es la pregunta que se hará el juez en el momento de evaluar la culpabilidad. Y esa respuesta no va a depender de si hubo una vinculación psicológica o no hubo vinculación psicológica. O sea, el concepto de culpabilidad pasa entonces de esta manera a ser un concepto jurídico que va a depender de la confrontación entre la norma y el autor, la confrontación o el análisis o el estudio que hará el juez con relación a qué podía haber hecho el autor con relación a la norma que le ordenaba o que le prohibía un determinado comportamiento. Entonces, es decir, el concepto de culpabilidad, como dije, va a ser un concepto jurídico, un concepto normativo, un concepto que va a depender de las normas del ordenamiento, del contenido, del significado de las normas, y que a partir de él es que podría el juez eventualmente imponer una pena, precisamente porque en la medida de que el autor no haya respetado la norma, pudiendo haberla respetado, entonces es que se va a decir que se le reprocha su comportamiento será reprochable y en virtud de ello es que se le castigará. Entonces, esto es lo que sostuvo, repito, la teoría normativa
de la culpabilidad. Ahora, esta teoría normativa de la culpabilidad la sostuvo tanto el sistema causalista neoclásico como también el sistema finalista. Es decir, esta concepción de la culpabilidad es la misma tanto para el causalista como finalista, para el causalismo neoclásico, y el finalismo. Solamente que habrá diferencias en cuanto al contenido. Del reproche que significaría la culpabilidad. O sea, es decir, tanto el causalismo neoclásico como el finalismo entiende que la culpabilidad es un juicio de reproche. El problema es que para el finalismo el juicio de reproche va a tener elementos que no serán los mismos elementos que deberán constatarse o evaluarse para el causalismo neoclásico. Es decir, el causalismo neoclásico sostiene, vamos a decir algo así, como una teoría normativa psicológica de la culpabilidad, mientras que el concepto, es decir, el sistema finalista sostendrá un concepto normativo puro de culpabilidad, es decir, asumirá una teoría normativa pura, entre comillas, pura, de la culpabilidad. Es decir, será un concepto de culpabilidad que por lo menos en principio no tendría dentro de sí elementos de carácter psicológico, cosa que sí ocurriría con el concepto de culpabilidad en el sistema causalista neoclásico. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden que los causalistas, ellos entienden que el dolo y la culpa, como formas de vinculación psicológica con el hecho, se encuentran en la culpabilidad. Y por lo tanto, si se encuentra en la culpabilidad, el reproche que se le ha de hacer a la persona va a tener dentro de su contenido esas formas de vinculación psicológica, el dolo o la culpa. Es decir, que si yo voy a analizar si la persona podía o no podía respetar la norma en las condiciones que se encontraba, bueno, eso va a tener como presupuesto el análisis de si esa persona actuó con dolo o actuó con imprudencia. Es decir, el dolo y la imprudencia formarían parte del juicio de reproche para la teoría psicológico-normativa que se sostuvo en el sistema causalista neoclásico. En cambio, el finalismo, recuerden ustedes que el finalismo consideró que el dolo y la culpa no estaban en la culpabilidad, sino que en realidad el dolo y la culpa se encuentran en la acción, en la tipicidad del hecho, y que por lo tanto el reproche que consiste en la culpabilidad, el reproche no va a suponer el análisis de si la persona actuó con dolo o actuó imprudentemente, porque eso ya se evaluará, se habrá analizado en la tipicidad. Es decir, en la tipicidad yo decidiré, bueno, si hubo dolo o hubo imprudencia, y bueno, luego es que en la culpabilidad haré el reproche, pero ese reproche no comportará que yo tenga que estudiar nuevamente si hubo dolo o hubo imprudencia. No, eso ya se estudió, eso ya yo lo tengo constatado. En la culpabilidad se va a analizar otra cosa, se va a analizar fundamentalmente, esencialmente, si la persona podía actuar de una manera distinta, en el caso concreto, de una manera distinta a la que actuó, aunque esto también va a presuponer otros requisitos, otros elementos, pero lo fundamental será eso, ¿no? Y de ahí el que se asuma en ambos casos la teoría normativa de la culpabilidad. La culpabilidad es un reproche, tanto para el finalismo como para el causalismo neoclásico. Solamente que ese reproche, en el caso del causalismo neoclásico, a diferencia del finalismo, bueno, van a tener elementos distintos, los elementos del juicio de reproche van a ser diferentes. O sea, ¿en qué van a ser diferentes? ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental entre uno y otro? Bueno, que en el juicio de reproche para el causalismo neoclásico supondrá el dolo y supondrá en la evaluación de si hubo culpa, si hubo imprudencia, mientras que el juicio de reproche para el finalismo supondrá solamente el análisis de si la persona podía actuar de una manera distinta, y además de ello, ahí se va a incluir un elemento que no estaba antes, por lo menos autónomamente, en la culpabilidad, que es lo que vamos a llamar la conciencia potencial de la antijuridicidad. Es decir, que la persona, para poder actuar con culpa
para poder actuar con culpabilidad, será necesario que haya podido saber que su conducta era antijurídica o podía ser antijurídica. Si no hubiera podido saber que su conducta era antijurídica, entonces en ese caso no habría reproche, no habría culpabilidad. Entonces, es decir, fíjense, si yo vamos a resumir cuáles serían los elementos del juicio de culpabilidad para el causalismo neoclásico, diríamos que esos elementos son, en primer lugar, la imputabilidad, esto no lo había dicho, lo digo ahora, la imputabilidad. En segundo lugar, para el causalismo neoclásico, se requeriría para la culpabilidad el dolo o la imprudencia, y en tercer lugar, para el causalismo neoclásico se exigiría la exigibilidad de otro comportamiento. Que se pudiera exigir, en el caso concreto, una conducta conforme a derecho al autor. Una conducta conforme a derecho distinta a la conducta antijurídica que habría realizado. En cambio, para el finalismo, el juicio de reproche, la culpabilidad, tendrá como elementos, en primer lugar, la imputabilidad, que la persona sea imputable. En segundo lugar, la conciencia potencial de la antijuridicidad. Y en tercer lugar, la exigibilidad de otro comportamiento. Fíjense que hay una nota común, y no lo había dicho, bueno, lo digo ahora, entre el concepto de culpabilidad, bueno, dos notas comunes entre el concepto de culpabilidad causalista neoclásico y el concepto finalista. ¿Cuáles son esas dos notas comunes? Bueno, de que presupuesto del reproche, o requisito del reproche, ha de ser, en primer lugar, la imputabilidad. O sea, para usted reprocharle a una persona, para poder declararla culpable, esa persona tiene que ser imputable, tiene que tener la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y la capacidad de autodeterminarse. Si no tiene esa capacidad, no hay reproche, no habrá culpabilidad, sea usted causalista, sea usted finalista. O sea, esa primera condición es similar en ambos casos. Y bueno, la otra nota común es la exigibilidad de otro comportamiento, es decir, que es lo que he venido diciendo, es el fondo de la, es decir, es la base que da la teoría normativa de la culpabilidad. Es decir, el entender que la culpabilidad es un reproche en el sentido de que el autor, pudiendo haber actuado de una manera distinta, el autor se decidió por quebrantar la norma, y por eso se habla de exigibilidad. Si le es exigible otra conducta a la persona, alguna conducta conforme a derecho, a diferencia de la conducta del comportamiento antijurídico que realizó, pues entonces esa persona, si le es exigible, pues será culpable, tanto para el causalismo como para el finalismo. Entonces la diferencia viene entonces entre los dos conceptos de culpabilidad, entre estas dos teorías normativas de la culpabilidad. La diferencia está en que en el causalismo neoclásico el dolo y la culpa se encuentran en la culpabilidad como elementos de la misma, mientras que en el causalismo, en el finalismo, el dolo y la culpa ya no están en la culpabilidad, sino que están en la tipicidad, y lo que estaría aquí como elemento autónomo de la culpabilidad, del juicio de reproche en el finalismo, sería la conciencia potencial de la antijuridicidad. Ya como veremos más adelante, bueno, cuando explique con más detalle estas posiciones, sobre todo en el tema del error de prohibición, fíjense, esto que llamó Belzel la conciencia potencial de la antijuridicidad, o la conciencia de la antijuridicidad, para no darle para no ponerme a explicar por qué potencial, esa conciencia de la antijuridicidad, eso estaba ya dentro del dolo en las concepciones causalistas. Es decir, que el concepto de dolo suponía la conciencia de la antijuridicidad. Es decir, que cuando se dice que hay dolo, que se requiere el dolo para que haya culpabilidad, dentro del concepto de dolo estaría la conciencia de la antijuridicidad. En el elemento intelectivo del dolo se encontraría la conciencia de la antijuridicidad. Eso lo sostenía ya el causalismo neoclásico, y también el causalismo clásico en cuanto al concepto de dolo. El concepto de dolo supone que la persona sepa que su conducta es antijurídica, o sea, sepa que está haciendo mal. Es un concepto, como quien dice, de dolo malo en el sentido de que usted sabe que está haciendo daño, que usted está actuando de manera antijurídica, que para que pueda haber dolo se tiene que saber que la persona actúa antijurídicamente. En cambio,
el concepto de dolo del finalismo es distinto. Entonces, es decir, ese concepto de dolo que se fue para la tipicidad es un concepto de dolo que no tendría dentro de sí la conciencia de la antijuricidad, porque la conciencia de la antijuricidad se habría quedado como un elemento autónomo en la culpabilidad dentro del juicio de reproche. En otras palabras, el concepto de dolo en el causalismo supone a la conciencia de la antijuricidad. En cambio, en el finalismo, el concepto de dolo se va a la tipicidad, pero deja la conciencia de la antijuricidad en la culpabilidad como un elemento autónomo del juicio de reproche. Y esa es una diferencia muy importante entre ambas posiciones. La teoría que asume en cuanto al dolo el causalismo es la llamada teoría del dolo, mientras que la teoría que asume, y que voy a explicar más adelante, el finalismo con relación al concepto de dolo, es la teoría o la concepción de la culpabilidad y la conciencia, por lo tanto, de la antijuricidad como parte de la misma, es la llamada teoría de la culpabilidad. Entonces, vamos a ver más adelante, bueno, cómo esta confrontación entre la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad tiene efectos importantísimos con respecto al tratamiento del error de prohibición. Porque el error de prohibición, que ya yo he hablado en clases anteriores, es un error que afecta directamente en el finalismo la conciencia de la antijuricidad, mientras que en el causalismo el error de prohibición atañe directamente al dolo, porque dentro del dolo es que estaría la conciencia de la antijuricidad. La conciencia de la antijuricidad es un problema que ha de resolverse, o sea, si existe o no existe conciencia de la antijuricidad para saber si hay un error de prohibición. Ahora, pero ¿qué pasa? Que la conciencia de la antijuricidad en el finalismo y en las posiciones más actuales, la conciencia de la antijuricidad es un elemento autónomo de la culpabilidad, mientras que en el causalismo, la conciencia de la antijuricidad es un elemento que forma parte, que está unido, que está dentro del concepto de dolo, dentro del elemento intelectivo del dolo. Y por lo tanto, si no hay conciencia de la antijuricidad, no hay dolo para el causalismo. En cambio, para el finalismo puede ser que haya dolo, pero que no haya conciencia de la antijuricidad. Y por esa razón, cuando hay un error de prohibición, por ejemplo, en el finalismo dirá, bueno, aquí lo que no hay es culpabilidad, pero dolo hay, dolo existe, porque el dolo está en la tipicidad. En cambio, el causalismo habría dicho, en el mismo caso, que cuando hay un error de prohibición que elimina la conciencia de la antijuricidad, pues eso también eliminaría el dolo, porque el dolo forma parte de la conciencia de la antijuricidad, que es lo que he llamado hasta el momento la teoría del dolo. Entonces, bueno, esto de la teoría del dolo, la teoría de la culpabilidad, lo vamos a ver con más detalle cuando hable del error de prohibición. Aquí lo que nos importa es, en todo caso, conocer, bueno, cómo es la estructura del concepto de culpabilidad, tanto para un planteamiento como para el otro. En la actualidad, fíjense, los planteamientos funcionalistas, es decir, le dan un significado quizás un tanto distinto a la estructura del concepto de culpabilidad, pero siguen de una manera u otra los lineamientos del finalismo. Y es decir, que la culpabilidad de una manera u otra sigue siendo entendida como un reproche y que va a suponer la conciencia potencial de la antijuricidad, que la persona sea imputable, que pudiera haber actuado de otra manera. O sea, siempre de alguna forma estos planteamientos van a terminar en esta, claro, lo que pasa es que van a relacionar de una manera mucho más directa este concepto con la función de la pena, y bueno, por eso lo de funcionalismo. Pero yo creo que en definitiva se trata de ver de otras versiones de la teoría normativa de la culpabilidad, de la normativa pura de la culpabilidad. Y quizás en el caso del funcionalismo sistémico es un concepto muchísimo más puro, deslastrado de elementos psicológicos que el concepto propio del finalismo, porque siempre en el caso del finalismo, eso de la conciencia potencial de la antijuricidad, podría decirse que se trata, a final de cuentas, como también de un elemento de carácter psicológico. Podría decirse, no lo digo yo, pero podría llegar a afirmarse eso. Entonces,
yo creo que bueno, que no hay que ahondar, no creo que tengamos que ahondar mucho sobre el funcionalismo, sobre lo importante es que sepamos, bueno, que la culpabilidad es reprochabilidad y que se puede entender de las dos maneras que he mencionado, pero que por ejemplo, la que sostengo yo y que creo que es la mayoritaria es entender la culpabilidad en el sentido, por lo menos que lo marcó inicialmente el finalismo. ¿Y cuáles serían entonces los elementos que habría que estudiar en la culpabilidad? Bueno, en primer lugar, la imputabilidad. En segundo lugar, la conciencia potencial de la antijuricidad, y en tercer lugar, la exigibilidad, si le era exigible o no en el caso concreto a la persona una acción distinta a la acción típica y antijurídica que realizó. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la culpabilidad? Bueno, entonces serían la imputabilidad, la conciencia potencial de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. ¿Qué es esto de conciencia potencial de la antijuricidad? Eso significa que, bueno, que para que una persona sea culpable es indispensable que ya haya podido, no que haya sabido, sino que haya podido saber que su conducta era una conducta contraria a derecho, que sí que estaba violando una norma y que su conducta no estaba justificada. Eso es lo que significa la conciencia potencial. Es decir, que si la persona en las condiciones en que se encontraba no podía llegar a saber, no podía llegar a conocer que su conducta estaba quebrantando, que quebrantaba una norma o que su conducta no estaba justificada, pues esa persona no tendría conciencia potencial de la antijuricidad y por lo tanto no sería culpable, porque faltaría uno de los elementos fundamentales del juicio de reproche, que sería, como les dije, la imputabilidad, la conciencia potencial de la antijuricidad y la exigibilidad de otro comportamiento. Bueno, a continuación, en los temas siguientes vamos a estudiar con detalle, bueno, la imputabilidad, la conciencia potencial y la exigibilidad de otra conducta. Sobre todo vamos a estudiar las causas que excluyen la culpabilidad y que esas causas que eliminan la culpabilidad, las causas de inculpabilidad, lo que hacen es atacar estos elementos que estoy mencionando, es decir, estos elementos, es decir, ¿cuándo una persona no será culpable? Bueno, si es inimputable. Si hay inimputabilidad, eso ataca la imputabilidad. O sea, si una persona es inimputable, es porque no es imputable. Entonces, bueno, se elimina la culpabilidad porque falta la imputabilidad. Si hay una persona que actúa con un error de prohibición, es porque no tenía la conciencia potencial de la antijuricidad. Y entonces, claro, el error de prohibición destruye la culpabilidad al destruir la conciencia potencial de la antijuricidad. Y la exigibilidad de otra conducta, bueno, eso, fíjense, por ejemplo, el caso del estado de necesidad disculpante, que ya lo hemos estudiado, pero que bueno, vamos a volver sobre él más adelante. Si un estado de necesidad disculpante, a la persona no se le podía, en las condiciones en que se encontraba, de un peligro grave, inminente, que él no provocó, es decir, a esa persona no se le podía exigir una conducta distinta a la conducta, al comportamiento que realizó. Y por lo tanto se destruiría el tercer elemento, o sea, que la persona podía ser que fuese imputable, que tuviese la conciencia potencial de la antijuricidad, y a pesar de ello no se le castiga, no se le impone una pena porque no le es exigible una conducta distinta y por lo tanto no habría culpabilidad porque el hecho realizado por él no sería reprochable. Entonces, esto a grandes rasgos, que lo vamos a desarrollar con más detalle en los próximos temas, esto a grandes rasgos en lo que consistiría la culpabilidad. Una observación que les hago ya para terminar. Bueno, hay planteamientos, hay tesis en la actualidad que inclusive extraen del concepto de culpabilidad, o por lo menos no lo extraen, vamos a decir, más bien lo que hacen es, es decir, cambiar el orden. Porque fíjense que yo aquí he dado un orden. El orden sería que uno primero analiza la imputabilidad, en segundo lugar la conciencia potencial de la antijuricidad y en tercer lugar la exigibilidad de otra conducta. Bueno, hay quienes consideran que antes de estudiar la imputabilidad, lo primero que debe estudiarse o analizarse para establecer si una persona es culpable es la conciencia potencial de la antijuricidad. En otras palabras, si una persona no podía tener
la conciencia potencial de la antijuricidad, es decir, por ejemplo, porque actúa con un error de prohibición invencible, bueno, no importará si sea imputable o sea inimputable, eso no tendrá ninguna importancia, y por eso será primero necesario evaluar si pudo tener la conciencia de la antijuricidad o no la pudo tener, y no agarrar y estudiar primero la imputabilidad, porque si se estudia primero la imputabilidad, se corre el riesgo de que si la persona es inimputable, entonces diga, bueno, es inimputable y es peligroso, vamos a imponerle una medida de seguridad. Pero puede ser que esa persona, a pesar de ser inimputable o peligroso, esa persona no tuviese, en el caso concreto, la conciencia potencial de la antijuricidad. Caso en el cual tendría un error de prohibición a su favor que lo eximiría de responsabilidad penal. Pero entonces, claro, si estudiamos primero la imputabilidad, entonces, bueno, repito, se le podría imponer una medida de seguridad, siendo que no tendría razón de ser ese castigo, porque esta persona habría actuado con error de prohibición. Claro, la doctrina mayoritaria dice, bueno, no importa el orden, o podría decir, no importa el orden, lo importante es que se le admita el error de prohibición a los inimputables. Pero pareciera más lógico, por lo menos de estos puntos de vista, pareciera más lógico estudiar primero entonces la conciencia potencial de la antijuricidad y luego la imputabilidad, para no correr el riesgo de que pudiese no admitirse al inimputable un error de prohibición invencible como eximente de responsabilidad penal. Bueno, y en cuanto a las críticas, porque el último punto que veo aquí es el de las críticas al concepto de culpabilidad. Bueno, recuerden, una de las críticas fundamentales es fundamentarlo en el libre albedrío, en la libertad del hombre, porque se dice que es indemostrable, ya yo hice comentarios al respecto. Y otra crítica, que se ha dicho o se ha hecho, es que el concepto de culpabilidad como reprochabilidad, puede llegar a convertirse en un juicio moral, en un juicio de reproche ético, de reproche moral contra la persona, y eso, sería contrario al Estado de Derecho. Una crítica que se ha hecho, pero que en la medida que el juez sepa separar el aspecto moral del aspecto estrictamente jurídico del comportamiento, o sea, el reproche no tendría por qué ser un reproche moralista, un reproche ético, un reproche que de alguna manera afecte la libertad, la autonomía de conciencia, el respeto a la autonomía de conciencia del imputado. O sea, yo creo que esto depende de verdad de mucho mano, dependerá en mucha medida de la mano izquierda con que actúe el juez en el momento de evaluar la culpabilidad. Ahora, en la práctica, debo decirle, mire, este concepto de culpabilidad no es que los jueces realmente lo apliquen, que los jueces empiezan a determinar, ¿no?, estos elementos y el reproche y queden la sentencia expresado, el juicio de reproche. Muchas veces los jueces no hacen absolutamente nada de esto, pero está en el fondo, es el trasfondo de las decisiones que toman. Es decir, ellos lo que evaluarán es si hay alguna causa que excluya la culpabilidad, y si esa causa hay una causa que excluye la culpabilidad, pues entonces en ese caso eximirán de responsabilidad y dictarán una sentencia absolutoria o dictarán un sobreseimiento. Pero o sea, generalmente en la sentencia no va a quedar un rastro de un análisis sobre el reproche o sobre si se tenía la posibilidad, se hizo algo que podía haberse dejado de hacer, si el autor del imputado pudo haber actuado de una manera distinta. Ese tipo de reflexiones generalmente no se hacen en la sentencia, pero subyacen a la sentencia misma, a la decisión que se tome en la misma. Bueno, con esto terminamos entonces la lección 27 del programa. En la clase que viene, vamos a empezar con las causas de inculpabilidad, y siguiendo, la línea ortodoxa, vamos a empezar por la inimputabilidad. No por el error de prohibición, sino por la inimputabilidad. Luego veremos el error de prohibición, que afectaría la conciencia potencial de la antijuricidad. Y por último, vamos a estudiar, las otras causas de inculpabilidad que contiene el Código Penal y que afectarían, sobre todo, fundamentalmente, en el caso del estado de necesidad, a la exigibilidad de una conducta distinta. El tema
bueno, que puede generar a lo mejor pues algo de extrañeza, que pudiese a lo mejor haber parecido un tanto complejo, como es la distinción entre la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad, la problemática de la ubicación sistemática del error de la conciencia potencial de la antijuricidad en la teoría del delito. Eso lo vamos a estudiar con más detalle en la lección 29, en la cual, bueno, estudiaremos específicamente el error de prohibición y, bueno, toda la sustentación teórica que ha tenido el estudio y las consecuencias que tiene esa fundamentación teórica en la práctica, en la aplicación del derecho penal. Entonces, bueno, con esto terminamos, como les dije, la lección 27 y, bueno, ya con posterioridad hablaremos de la inimputabilidad y del error de prohibición.